Illuminati y sus conspiraciones. Bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio, en tu favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en soporte de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, y tras esta pedazo de introducción, creo que hoy traemos uno de esos temas que... Sí, perdona que te corte, pero es que hoy venimos fuertes, ¿eh? A ver, piénsalo fríamente. ¿Qué tienen en común un oscuro profesor de Derecho de Baviera del siglo XVIII, el reverso de un billete de $1 estadounidense y un videoclip de la cantante Beyoncé? Pues a primera vista absolutamente nada, claro. Nada, exacto. Pero si damos un paso hacia el intrincado laberinto de las sociedades secretas, resulta que estas tres cosas conforman las piezas angulares del grupo más infame de la historia. ¿Los famosos Illuminati? Eso es. Hoy el objetivo de este análisis a fondo es desentrañar todo este mito. Tenemos sobre la mesa registros históricos muy precisos, crónicas de movimientos sociales de hace siglos y, por supuesto, una montaña gigantesca de las teorías conspirativas más extendidas que existen. Y nuestra misión hoy es doble. Por un lado, separar la verdadera historia de la ficción y, por otro, entender cómo y por qué este grupo se ha convertido en el villano por defecto del mundo moderno. Pero antes de meternos de lleno en las sombras, hay que hacer un pequeño paréntesis. Claro, dímelo. Es fundamental para mantener la perspectiva. Como vamos a tocar temas de política, estructuras de poder y teorías bastante extremas que involucran a gobiernos y figuras históricas reales, quiero dejar clarísimo que en este espacio no nos posicionamos. Por supuesto. No respaldamos ni validamos ninguna de las teorías, ideologías o supuestos planes de vigilancia que vamos a mencionar. Nuestro propósito es actuar como investigadores imparciales. Vamos a reportar lo que dicen los documentos y las teorías para entender la mecánica de cómo se construye un mito global, siempre desde un enfoque racional y sin tomar partido. Vale, vamos a desgranar esto desde la raíz. Porque para entender cómo llegamos a pensar que estrellas del pop dominan el mundo, hay que viajar al momento exacto en que saltó la chispa, Y eso nos sitúa en Baviera. Concretamente, el 1 de mayo de 1776. Exacto. Ahí tenemos a un profesor de Derecho Canónico llamado Adam Weishaupt, que va y funda una pequeña orden. Pero a ver, ¿por qué lo hace? ¿Qué estaba pasando en su entorno para que sintiera la necesidad de crear una sociedad secreta? Pues mira, esa es la pregunta clave. No fundó la orden porque quisiera dominar el mundo o esclavizar a la humanidad de repente. El contexto lo es todo. Claro, la época. Exacto. Estamos en plena época de la Ilustración. Pero ojo, Baviera era un lugar profundamente conservador. Adam Weishaupt era un académico brillante, sí, pero estaba rodeado por una influencia eclesiástica asfixiante. Sobre todo de los jesuitas, ¿verdad? Totalmente, concretamente la de los jesuitas. Ellos controlaban qué se enseñaba, qué libros se podían leer y básicamente cómo debía pensar la sociedad en general. O sea que sus objetivos reales no eran tan perversos. Para nada. Los verdaderos objetivos de Adam Weishaupt eran puramente ilustrados. Quería acabar con el oscurantismo, limitar esa tremenda influencia religiosa en la vida pública y combatir los abusos de poder del Estado absolutista. Un reformista, vaya. Exacto. Su visión era crear un espacio seguro donde pensadores libres pudieran buscar el perfeccionamiento humano a través de la razón y de la ciencia. Pero claro, en el siglo XVIII no puedes ir a la plaza del pueblo a gritar que quieres limitar el poder de la Iglesia y del Estado absolutista, porque literalmente terminas sin cabeza. O en prisión de por vida, sí. Así que Adam Weishaupt tiene que ser estratégico, Y es aquí donde entra un personaje fascinante, un aristócrata llamado Adolf von Knigge. Juntos idean una táctica brillante. La infiltración. Eso es. En lugar de reclutar gente uno a uno por la calle, deciden infiltrarse en una red que ya existe, que es la francomasonería. Si hacemos una analogía con el mundo empresarial moderno, lo que orquestaron fue una OPA hostil. Una oferta pública de adquisición, sí. Exacto, pero totalmente encubierta. Es como si una pequeña startup radical absorbiera silenciosamente a una corporación gigantesca desde dentro,
utilizando su propia infraestructura para reclutar a los directivos más influyentes. Y fíjate, esa analogía es perfecta para entender el pánico que vino después. Lo fascinante aquí es que esta táctica de infiltración generó un terror absoluto. ¿Por qué? Piensa en ello. Los masones ya eran una élite hermética y muy poderosa. Cuando la gente se enteró de que los Illuminati de Aaron Weishaupt habían logrado penetrar en las logias masónicas y absorber a sus miembros sin que nadie se diera cuenta... Madre mía, la paranoia. La paranoia pública estalló, claro. La lógica de la época era aplastante. Si han podido infiltrarse en los masones, ¿qué les impide infiltrarse en la corte del rey o en el ejército o directamente en el gobierno? Ya. Plantaron una semilla. Plantaron la semilla de la duda eterna, la idea de un enemigo invisible desde dentro, que es algo que todavía define a las teorías de conspiración hoy en día. Sin embargo, esa exitosa startup colapsó y además de forma bastante humillante, ¿eh? No supieron mantener el secreto. No, para nada. Duraron muy poco. Apenas unos años. En 1784 y 85, el duque Karl Theodor de Baviera se entera de la movida y prohíbe de tajo todas las sociedades secretas. Hubo redadas, cateos en las casas de los miembros. Sí, y lo que encontraron escandalizó a todo el mundo. Documentos que hablaban de ateísmo, textos que defendían el suicidio y, lo que era impensable para la época, instrucciones para realizar abortos. Fue un escándalo monumental. Totalmente. Adam Weishaupt fue despedido de la universidad, perdió todo su estatus y tuvo que exiliarse a la ciudad de Gotha. Allí vivió en el anonimato hasta su muerte en 1830. Y así, pues oficialmente, la temida orden desapareció sin llegar a cumplir ni 10 años. Oficialmente sí, pero la idea de la infiltración ya estaba suelta. Y la historia tiene un sentido de la oportunidad muy perverso. A ver, cuenta. Pues que apenas unos pocos años después de que los desmantelaran en Baviera, estalla el evento político más sísmico de la historia moderna, que es la Revolución Francesa. Casi nada. De repente, reyes están perdiendo la cabeza, literalmente, las iglesias están siendo saqueadas y un orden social de siglos se desmoronó en cuestión de meses. Y claro, la sociedad no podía procesar ese nivel de caos de golpe. Exacto. Necesitaban desesperadamente una explicación que tuviera sentido. Necesitaban un culpable organizado. Y los Illuminati bávaros, con su fama de infiltrados anticlericales, encajaban a la perfección. O sea que el caos necesita un autor siempre. Y aquí es donde la historia real muta en una mega conspiración. Así es. A finales de la década de 1790 aparecen dos autores que básicamente inventan el género de la conspiración moderna. Sí, un sacerdote y un físico, ¿no? Eso es. Agustín Barruel, que curiosamente era un sacerdote jesuita francés exiliado, y el físico escocés John Robison. Ambos publican libros casi a la vez, afirmando algo increíble. Que la revolución fue orquestada. Decían que la Revolución Francesa no fue producto del hambre, la pobreza o la mala gestión del rey, sino un golpe maestro orquestado por los Illuminati que habían sobrevivido a las redadas en Baviera. Madre mía, o sea, decían que se habían infiltrado en los clubes jacobinos de París para destruir la monarquía y la Iglesia Católica. Y ese es el punto de no retorno de toda esta historia. Fíjate en cómo evoluciona el mito. Ya no son un grupo de académicos leyendo libros prohibidos, ahora son arquitectos del apocalipsis político. Claro, y una vez que estableces que pueden derrocar a la monarquía francesa, pues puedes culparlos de cualquier cosa, ¿no? De lo que sea. A lo largo del siglo XIX se les empieza a culpar de las revoluciones de 1848, luego de la revolución bolchevique en Rusia. Vamos, que cada vez que el mundo sufría un trauma, la culpa recaía sobre este grupo fantasma. Siempre eran el chivo expiatorio perfecto. Lo cual nos lleva a la locura del siglo XX y las guerras mundiales. En 1955 aparece una figura clave, un autor llamado William Guy Carr, que lleva esto a un nivel estratosférico. Sí, este hombre populariza una teoría tremenda. Afirma que existían unas supuestas cartas falsificadas entre un militar estadounidense, Albert Pike, y un político italiano, Giuseppe Mazzini. Cartas que, según él, detallaban un plan Illuminati macabro para orquestar 3 guerras mundiales. Y hay que recordar que los historiadores han demostrado hasta la saciedad que estas cartas son una falsificación moderna, ¿eh? Por supuesto. Pero la teoría dice que la Primera Guerra Mundial se planificó para instaurar el comunismo en Rusia, la segunda para crear el Estado de Israel, y que una tercera guerra mundial provocaría un cataclismo entre el mundo occidental y el mundo islámico. Una narrativa gigantesca. ¿Demasiado gigantesca? A ver,
Aquí tengo que pararte y hacer de abogado del diablo. Si el grupo original de Adam Weishaupt fue descubierto y desmantelado tan fácilmente porque no supieron mantener la boca cerrada en un rincón de Alemania, Sí. ¿cómo es lógicamente posible que orquestaran algo tan masivo e incontrolable como la Revolución Francesa o múltiples guerras mundiales sin dejar ni un solo rastro documental real? Pues porque es estadísticamente imposible. Es una objeción de puro sentido común. La logística de mantener ese secreto durante siglos simplemente no se sostiene. Entonces, ¿por qué la gente se lo cree? Por la psicología humana básica. A nivel cognitivo, la mente aborrece la aleatoriedad, odia el caos. ¿Necesitamos patrones? Totalmente. Psicológicamente resulta mucho más reconfortante creer que hay un grupo de villanos todopoderosos controlando los grandes desastres, porque eso implica que al menos alguien está al mando. Ya veo. La alternativa es aceptar que la historia está impulsada por el azar, por malas cosechas, por crisis imprevistas y, francamente, por la incompetencia incontrolable de nuestros líderes. Creer en los Illuminati le da estructura a un mundo que de otro modo sería puro caos. Me encanta esa forma de verlo. Da mucho menos miedo pensar que el conductor del autobús es un villano con un plan malvado que aceptar que el autobús va a 200 por hora y literalmente nadie lleva el volante. Es un mecanismo de defensa, sin duda. Ahora sí, aceptamos por un momento la premisa conspirativa, si causan guerras y tiran gobiernos. La gran pregunta lógica es, ¿para qué? ¿El objetivo final? Claro, ¿cuál es el propósito de tanta destrucción controlada? Y ahí es donde entra en juego el concepto más grande de todos, que es el nuevo orden mundial. Exactamente. El nuevo orden mundial es la línea de meta en la mente de los teóricos. Argumentan que esta élite secreta busca crear un gobierno global único y totalitario. Un control absoluto. Sí, querrían abolir la propiedad privada, disolver las religiones tradicionales, eliminar la libertad de expresión y acabar con el concepto de familia para tener el control total. Y lo fuerte es que esta idea se alimenta de herramientas de control gubernamental moderno muy reales. No sale todo de la nada. Eso es lo que le da credibilidad a los ojos de muchos. Claro, los teóricos citan, por ejemplo, la vigilancia masiva real como la sección 702 de la agencia NSA en Estados Unidos, o los famosos planes de ley marcial como las operaciones REX 82 y REX 84 de la agencia FEMA. Que son protocolos burocráticos reales para emergencias. Sí, pero los conspiranoicos los interpretan como ensayos, simulacros para el día en que los Illuminati desaten una catástrofe global tipo una pandemia o terrorismo para disolver las constituciones nacionales y tomar el poder. Y según el mito, quienes estarían en la cima de este Consejo Global serían unas familias muy concretas. El famoso mito de las 13 líneas de sangre. Apellidos con muchísimo peso histórico, ¿verdad? Muchísimo. Hablamos de familias como los Astor, los Bundy, los Collins, la familia DuPont, los Freeman, los Kennedy, la familia Lee, los Onassis, los Russell y los Van Duyn. Pero siempre hay dos que destacan por encima del resto en los foros. Sí, inevitablemente. La familia Rockefeller y, en la cima absoluta de todo, la familia Rothschild. Cogen el poder financiero real que tuvieron estas familias en los últimos 2 siglos y lo transforman en un complot diabólico de dominación humana. Y dicen que no operan solos en las sombras, sino a través de organizaciones fachada. Grupos que existen, como la Comisión Trilateral fundada por David Rockefeller. O el Consejo de Relaciones Exteriores. Eso es. Y el famosísimo Grupo Bilderberg. Pero bueno, antes de seguir por ahí, aquí es donde se pone realmente interesante toda esta logística. Pero quiero hacer una breve pausa conversacional. Adelante. Porque es vital recordar a quienes escuchan la importancia de apoyar este trabajo de análisis y reflexión que hacemos. Pueden encontrar cómo echarnos una mano y apoyar este espacio directamente en la descripción de este contenido. Muchas gracias a todos los que lo hacen, de verdad. Volviendo al tema, lo del Grupo Bilderberg y demás. A ver, mantener en secreto una burocracia global de millones de agentes en la era de los smartphones me parece de locos. Es que lo es. Estamos en la era de Internet y las filtraciones masivas. Requeriría un milagro organizativo imposible. Si las grandes empresas no pueden ocultar el diseño de un móvil nuevo, ¿cómo van a ocultar un complot mundial? Logísticamente es inviable. Pero esto plantea una pregunta importante. Si es tan imposible, ¿por qué tanta gente desconfía de organizaciones como el Grupo Bilderberg? Supongo que por el secretismo. Totalmente. Porque operan con un secretismo excesivo y muy real.
Se reúnen líderes mundiales, banqueros y magnates tecnológicos a puerta cerrada, sin prensa ni actas. Esa falta de transparencia gubernamental y corporativa es el combustible perfecto. Donde hay un vacío de información, la gente pone un monstruo. Así es. Demuestra que la desconfianza es legítima, aunque la transformen en teorías de conspiración para que arda todo. Pero a los teóricos de la conspiración no les basta con reuniones a puerta cerrada, ¿eh? Afirman que los Illuminati nos lavan el cerebro a diario, a simple vista, a través de las pantallas y la música. La infiltración en el entretenimiento, sí. Esta es la parte más pop de la conspiración. Es que acusan a megaestrellas de ser parte de una agenda de control mental masivo. Y dan nombres enormes, ¿eh? Nombres de primera línea, claro. Hablan del rapero Jay-Z, de la cantante Beyoncé, Katy Perry, Madonna, Lady Gaga, Miley Cyrus, el productor Kanye West e incluso actrices como Emma Watson. Todo el mundo es sospechoso. Y todo se basa en buscar simbología oculta en sus vídeos, ¿no? Literalmente analizan fotograma a fotograma. Y lo más irónico es que se equivocan de símbolos. El verdadero símbolo histórico de Adam Weishaupt era el búho de Minerva. Que es el símbolo de la sabiduría en la Ilustración. Exacto. Pero la conspiranoia adoptó otros, como la pirámide y el ojo que todo lo ve, que en realidad es iconografía masónica, que acabó en el billete de $1. Sí, buscan eso por todas partes. Buscan eso, buscan el pentagrama invertido, o artistas haciendo gestos con las manos sobre un ojo que supuestamente hacen alusión al 666. Y luego está la vertiente más extrema, que ya es de ciencia ficción. Ah, los reptilianos. Sí. La creencia de que los líderes globales y la élite Illuminati no son humanos, sino reptilianos metamorfos que controlan el planeta. Involucran a figuras como el expresidente George W. Bush o la monarquía británica, diciendo que operan desde la Luna. Desde la Luna, madre mía. A ver, siendo un poco críticos y aportando algo de humor. Es infinitamente más probable que estas estrellas del pop usen esta iconografía espeluznante como una estrategia de marketing brillante, ¿no crees? Es que es publicidad gratuita. Total. Pones un triángulo en tu vídeo y generas obsesión en las redes sociales. Consiguen millones de reproducciones gracias a los conspiranoicos. No son señales secretas de amos del universo, es capitalismo puro. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de algo fascinante. La apropiación de estos símbolos ha convertido a los Illuminati en una especie de franquicia cultural. Una marca, prácticamente. Exactamente. Una marca que vende libros, vende películas, discos y consigue clics. Esto demuestra que la mitología ha superado por completo a la realidad histórica bávara. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque llevamos un buen rato hablando de todo esto. Importa mucho más de lo que parece. Sí, entender las teorías de la conspiración Illuminati es crucial, porque en el fondo revela nuestros miedos más profundos sobre la pérdida de control, ¿eh? La desconfianza en las instituciones. Eso es, y la abrumadora complejidad del mundo moderno. Es muy difícil entender la inflación o la geopolítica, pero es muy fácil culpar a un grupo secreto de todos tus problemas. Y eso me lleva a dejar una idea flotando, un pensamiento final para que la audiencia reflexione por su cuenta. ¿Por qué hay un peligro real en todo esto? A ver, cuéntanos. Si pasamos toda nuestra energía buscando obsesivamente triángulos ocultos en vídeos musicales y percibiendo sombras de sociedades secretas extintas hace siglos, ¿no estaremos ignorando convenientemente las estructuras de poder que son muy reales? Totalmente. Hablo de los monopolios corporativos, de las influencias de los lobbies financieros y de las empresas tecnológicas que verdaderamente moldean nuestras vidas a plena luz del día, y a las que a veces no prestamos atención por mirar hacia la conspiración. Es como mirar el dedo cuando te están señalando la luna. Una reflexión brillante para cerrar de verdad. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Un cordial saludo a toda la audiencia. Y no lo olviden, recuerden suscribirse, apoyar el podcast y compartir este contenido si les ha parecido interesante. Nos escuchamos en el próximo análisis.